Mi nombre es Eben Rincón Salcedo, estudiante de sexto semestre de Psicología de la Universidad Minuto de Dios. En el día de hoy vamos a hablar sobre Freud y cómo él logra hacerse la pregunta sobre la guerra. Es decir, que vamos a estar pendientes cómo el psicoanálisis, que es una corriente psicológica de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, logra determinar el concepto que va a tener la guerra dentro de este mismo psicoanálisis, teniendo en cuenta cada uno de los diferentes de cada uno de los diferentes temas o también conceptos que el psicoanálisis toma, como son la pulsión, el ello, el yo y el superyo. Entonces, Freud tiene en cuenta el sufrimiento desde el punto de vista de la guerra y cómo se llega a originar, teniendo en cuenta también que allí se determina al ser humano y además él llega a ver que la guerra llega a ser una desilusión dentro del mismo psicoanálisis que se llega a presentar. Voy a tocar algo fundamental que va a tener en cuenta dentro de todos los documentos que Freud logra determinar y principalmente en la carta que escribe con Einstein, en donde está hablando sobre la guerra, pero principalmente en donde tiene en cuenta la pulsión. Teniendo en cuenta que la pulsión es principalmente esa satisfacción que se da de una tensión interna y que tiene que ver con el impulso psíquico. Esa pulsión que Freud hace referencia está determinando también que tiene que ver con aquellas pulsiones sociales. Es decir, que podríamos determinar que la guerra es una pulsión social, que se da por esa satisfacción, porque la pulsión es lograr satisfacer, pues en él, ese ámbito sexual que se llega a presentar. Pero en la guerra, entonces se va a tener en cuenta principalmente como una pulsión social. Otra cuestión más que tienen en cuenta Freud es cómo las guerras buscan precisamente que un pueblo tenga dominio sobre el otro, ¿sí? Entonces también esto lo tiene presente. Algo que quiero enfocar o algo que quiero enfatizar es que él habla también sobre el tabú y la sociedad. Entonces, cómo esa misma sociedad que llega a tener clases sociales llega principalmente a tener unos estatus y esos estatus es buscar ese dominio. Entonces en la guerra podríamos decir que él determina que en esa misma guerra se busca un dominio de una civilización o de un pueblo sobre otro. Otra situación más que él tiene en cuenta es que la pulsión puede ser de un ámbito externo en el cual se ejerce por medio de la educación. Ese ámbito externo es fundamental, que es aquel que tiene que ver ya con la sociedad. Y está el ámbito interno, en el cual es una influencia que se da sobre la pulsión y sobre cómo esas pulsiones logran ser determinadas también por la sociedad. Entonces vamos a tener dos elementos fundamentales. Uno, la pulsión de ámbito interno, que es toda la parte individual de nosotros, y la otra es la pulsión de ámbito externo, que es todo aquello que tiene que ver ya con la sociedad y cómo esa sociedad se ve enmarcada por esta situación. Algo fundamental que también analiza el psicoanálisis dentro de una guerra es que la cultura se va adquiriendo y va renunciando también a esa satisfacción de las mismas pulsiones. Es decir, que en esa guerra lo que se busca es satisfacer esas pulsiones que se están dando. Y a la vez está diciendo también Freud que quien logra ganar esa guerra es aquella cultura o aquel pueblo que tiene mayores avances, tanto tecnológicos como en el armamento. Todo esto lo habla él teniendo en cuenta en la Primera Guerra Mundial y en la carta que luego le escribe después de la Primera Guerra Mundial, que le escribe a Einstein, en donde está haciendo como un pequeño análisis
de cómo el psicoanálisis se puede determinar o puede ver una guerra. Entonces, fundamentalmente, el énfasis que yo estoy teniendo en cuenta es las pulsiones y cómo esas pulsiones determinan pues ese ámbito de guerra como tal. Hasta acá, muy buenas noches y gracias.